Bueno, muy buenas tardes para todas y todas las personas que llegan a esta casa maravillosa y hermosa. Yo aquí voy a prender una vela blanca que voy a poner acá y voy a poner un incienso de canela para poder conectarnos y poder unirnos, y voy a solicitar que por favor hagamos como una conexión con la tierra y con el presente, que respiremos profundo, que llenemos nuestra vida de aire, nuestros pulmones, nuestro espacio. No sé si alcanzan a escuchar que aquí tengo una musiquita suave, rica, angelical, propia para el tema. Que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma para escuchar este conversatorio maravilloso que tendremos hoy, en donde podamos adquirir herramientas, aprendizajes, cosas agradables para nuestra vida. Y volvemos a respirar profundo, conectamos con nosotros. Y tenemos aquí la posibilidad de hacer una conexión que aprendimos hace rato con el doctor Perea. Hacemos nuestro mudra de la totalidad o tutipotencial o potencial, y hacemos unos suaves golpecitos en el timo, conectando con nosotros mismos en una respiración suave. Aquí estamos, cuerpo, mente, espíritu, listos, listas, dispuestos y dispuestas a conectarnos. Respiramos nuevamente. Conectamos nuestro tercer ojo y agradecemos este momento que nos vamos a regalar. Solicitamos, por favor, que tengan apagados sus micrófonos mientras hacemos los saludos y presentaciones, y luego abriremos micrófonos pues para que sean parte del conversatorio, hablemos, pregunten y tengamos este espacio de conexión hoy. Gracias, gracias, gracias. Damos la bien llegada, la bien recibida a todas las personas que nos acompañan. Saludamos desde casa para quienes no están, para quienes están acompañándonos desde fuera de Colombia, y saludamos a quienes están fuera de Bogotá, a las personas que han llegado por primera vez a la nueva escuela y que se integran, y saludamos a todos nuestros amados participantes, maestros y estudiantes y compañeros que ya han venido en este camino con nosotros, dando un abrazo súper amoroso, con el corazón abierto para esta llegada. La nueva escuela es una propuesta de aprendizaje, de conocimiento físico, mental, espiritual, en donde integramos la conciencia, buscamos hacer de una manera disruptiva. Disruptiva quiere decir que rompe los patrones y que hace cosas diferentes para que los aprendizajes entren de formas distintas y se hagan caminos distintos en nuestro cerebro. Todos nuestros amados profesores de los cursos que manejamos tienen esa gran ventaja de hacer talleres, cursos, charlas, conferencias de una manera muy disruptiva. Es decir, que algo aprendemos. Usted sale de una clase y dice, esta herramienta me la llevé y esta herramienta me sirve. Y procuramos que todo esto en la nueva escuela sea de una manera honesta, transparente, abierta, seria, cumplida. Pues tenemos mucha gente que se está conectando de fuera, de España. Saludamos a una persona de Puerto Rico, tenemos un señor de México, tenemos personas de Estados Unidos, y eso quiere decir que pues ya estamos conociendo la nueva escuela y sabiendo de su seriedad, pese a la virtualidad, que cumplimos y que las cosas se hacen bien hechas. Entonces, en este conversatorio que vamos a tener hoy, hablamos de un tema hermoso, maravilloso, y que el estimado y querido doctor John Perea para nosotros en casa siempre es un hombre recibido así, con abrazo y apapacho, porque lo queremos mucho. Sabemos de su conocimiento, de su respeto por el estudiante, de su seriedad, de sus conocimientos, y pues es un médico sintergético, médico de profesión, sintergético. Él es un médico integral,
yo siempre lo presento como un ser humano excelente, un hombre pues muy correcto que tiene sus principios muy claros y pues hoy vamos a entender por qué es así como tan extremadamente serio y correcto en sus cosas, pues porque hoy vamos a hablar de la cábala y vamos a entender qué es eso y en qué, para qué nos sirve, cómo influye eso en nuestra vida. Doctor John Perea, sin más preámbulos, aquí, abrazo, gracias. Hola, 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 ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente. Bueno, muy buenas tardes. No sé qué hora sea en otros países, noches, de pronto. Como dice la profe Marina, pues bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio que realizamos con amor, con cariño, con agrado, para todas las personas que se acercan, que nos acercamos, porque me involucro ahí, me incluyo ahí, a este conocimiento mágico, maravilloso, que tiene mucho de ancho y de largo, ¿no? Es un conocimiento, tal vez el conocimiento más profundo que hay, diría yo, me atrevería a decir, sobre el planeta, el conocimiento más profundo en el universo. Y pues es un conocimiento que enamora, ¿no? Es un conocimiento que nos acerca a nosotros mismos, que nos acerca a ese interés que tenemos todos los seres humanos en algún momento de la vida por el autoconocimiento, por ese gusanito que nos pica por allá adentro de saber de dónde venimos, por qué existe el universo, por qué existimos nosotros y cuál es el fin de todo esto, ¿no? Finalmente, yo creo que esas preguntas existenciales nos las hemos hecho todos los que estamos aquí reunidos y todos los seres humanos en algún momento. Entonces, pues el objetivo y la propuesta de la nueva escuela de este curso, más que un curso, es un encuentro de almas, un encuentro de amigos, un encuentro de compañeros de camino para poder seguir caminando juntos, ¿no? Sabemos que si nos encontramos y nos reunimos, pues no es casual, y eso hace parte también de ese aprendizaje y hace parte de ese acompañamiento mutuo que tenemos todos nosotros, los que estamos aquí reunidos y los que no de pronto también, pero de alguna manera es un reencuentro de almas, es un reencuentro de caminantes, de exploradores, de conocedores de ese camino espiritual. Entonces, pues sean bienvenidos, bienvenidas a esta breve introducción, a esta breve charla del día de hoy para exponer y presentar el curso, su temática y su metodología. Muchas gracias, querido doctor. En esta entrada que tú dices que es un abrebocas, me permites recordar una frase con la que vibramos mucho en la escuela, y es la frase que dice, las aves del mismo plumaje se buscan y vuelan juntas. Entonces, este encuentro de almas tan hermoso es porque estamos buscando ese camino espiritual, ese camino de conexión, ese camino que nos puede ayudar a entender este cambio de dimensión, de conciencia, para que nosotros logremos como pasar y hacerle un checklist a la previa, al examen, al quiz y decir, "Ah, lo logré, estoy entrando en el primer escalón". Y así es, pues de hecho, pues mi maestro y las personas a las cuales yo me he acercado a este conocimiento dicen que todos somos aprendices de sabios, ¿no? Que no somos y que no llegaremos a ser sabios y conocedores de todos los misterios del universo, de la vida, sino que simplemente, como tú bien lo dices, nos estamos acercando y yo por lo menos me considero pues eso, ¿no? Que estamos en párvulos y acercándonos como corriendo un poquito a ese velo del templo, de los templos ancestrales que promueven este conocimiento, que transmiten este conocimiento, porque finalmente es un conocimiento que es legado por el cielo, que es legado por el universo para que el hombre, para que las almas encarnadas pues podamos tener luces sobre cuáles son las cosas que nosotros debemos conocer
y practicar para alcanzar ese conocimiento espiritual, y más que para que sea un conocimiento, para hacerlo propio y para que sea parte de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, sí, es cierto, ¿no? Tienes mucha razón, ¿no? Al decir que eh, es como el primer paso para, para comenzar o continuar conociéndonos, ¿no? Porque ya muchos seguramente pues tienen un camino de conciencia o hemos comenzado un camino de conciencia, pero yo siempre digo que siempre son nuevos comienzos y siempre estamos comenzando. Entonces, la cábala, en este caso, nos permite eso, ¿no? Nos permite abrir o comenzar a descubrir qué hay detrás de ese velo, ¿no? Porque la cábala es una disciplina, una ciencia, y más que disciplina o ciencia, la definen los maestros como el camino de la sabiduría, ¿no? Entonces es ese conocimiento, no en conocimiento intelectual, sino en conocimiento espiritual, que nos permite también a través de ciertas instrucciones o ciertas leyes, ¿no? Las leyes del universo, las leyes de la creación del universo, de la creación de los espíritus, del alma humana y de la naturaleza misma, comenzar a preguntarnos cosas y comenzar eh, o seguir ese camino de autoconocimiento. Entonces, más que encontrar respuestas, porque uno siempre llega como con la curiosidad, bueno, y entonces yo voy a encontrar respuestas a lo que me pasa, respuestas de por qué me sucede lo que me sucede, y puede que sí, pero es una exploración interna, pero más que encontrar respuestas es generar más preguntas, porque gracias a las preguntas, con el tiempo y con el caminar, uno mismo va encontrando esas respuestas, las respuestas que le corresponden a cada uno en ese camino. Entonces ahí hay una parte, ya nos contaste un poco de qué es la cábala. Entonces voy a partir esto que tú acabas de decir en dos partes. La primera parte es que en algunas de las definiciones se dice que cábala es recibir. ¿Mm? Y esto viene de la Torá. Entonces ya nos vas a explicar esa parte. Y la otra parte es que tú dices el conocimiento de lo que nosotros podemos recibir y cómo podemos hacer uso de ese conocimiento de la mejor forma, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Ahí tienes dos respuestas para jugar. Okay. Claro, ¿qué es la cábala? Pues la cábala es el camino de la sabiduría, ¿no? Muchos lo definen, hay muchas definiciones, y vamos a ver algunas definiciones importantes, pero nuestro pensamiento, nuestra mente se queda corta al tratar de definir qué es la cábala. Y tú has dicho cosas importantes, palabras que de pronto son importantes para acercarnos a esa definición, y una de esas es recibir, porque cábala etimológicamente traduce recibir, o una de las traducciones es recibir. ¿Y recibir qué? Recibir pues el conocimiento del universo, recibir, si quieren, porque va más allá de las religiones, el conocimiento de lo que cada uno tenga o conciba como algo supremo, ¿no? Llámenlo Dios, la energía suprema, la fuente, la naturaleza, el propio universo, el ser interior. Es ese recibir, pero para recibir hay que estar dispuestos. Y la tradición nos enseña algo muy bonito, y nos dice que nosotros somos como vasijas, ¿sí? Uh-huh. Y vamos a comenzar a ver términos muy simples, pero que tienen una gran relevancia e importancia a la hora de acercarnos a este conocimiento, a esta sabiduría. Una de las cosas importantes que nos dice la tradición es precisamente eso, ¿no? Ser como vasijas, y construir nuestra propia vasija o ampliar nuestra propia vasija para recibir. Y para recibir también estamos o debemos estar dispuestos a dar, ¿no? Mira lo interesante, mira lo bonito, porque la tradición cabalística nos dice que lo que nos mueve o lo que mueve a la naturaleza y lo que mueve a esa fuente o a esa inteligencia suprema es el deseo. Uh-huh. ¿El deseo de qué? El deseo de dar. ¿Mm? El deseo de dar.
y crea para poder dar, para poderse darse también a sí mismo, pero también para poder darnos a nosotros, ¿no? Entonces, es una tradición que nos enseña ese principio básico de estabilidad del universo o de dinámica del universo, que es el dar y recibir, ¿no? Ujú. Y fíjate que yo, bueno, hay muchas definiciones, como bien lo dices, y muchas teosofías y filosofías y definiciones, pero a mí me llamó y me vibró muchísimo esta del recibir, porque me parece que es un equilibrio perfecto. Y resulta que muchos seres humanos que estamos en esta tierra nos cuesta recibir. Y entonces, como nos cuesta recibir, damos, 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 y después está uno diciendo, ¿y el desequilibrio? ¿Y por qué aquí no? ¿Y qué pasó aquí? Pues porque tenemos que aprender, así como ponemos esta mano para dar y dar y dar, hay que poner esta también para aprender a recibir. Y eso tiene una unión con los números cabalísticos, con la prosperidad, que nosotros comprendemos la prosperidad como el recibir dinero, el tener cosas, el poseer, y esa prosperidad de la que habla la Cábala va mucho más allá de toda esta simplicidad de lo material que es necesario, porque no podemos decir, ay, los pobres son los que no, es parte de ese equilibrio. Entonces ya nos diste la definición de la Cábala y nos has contado un poco de su interpretación y un poco de cómo es. Cuéntanos, como que metámonos un poco más sobre cuáles son los principios, has hablado de las leyes, cuáles son esos principios de la Cábala. Bueno, los principios de la Cábala son los principios bajo los cuales ha sido creado el universo, ¿no? Uh Todas -huh. esas leyes de la naturaleza que imperan tanto en nosotros como seres humanos, como en el propio universo, como en su propia organización. Entonces, una de esas leyes es precisamente el dar y el recibir, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. Porque esa energía suprema para dar pues tiene que condensarse y tiene que materializarse, tiene que concretarse, y a partir de esa densificación de la energía suprema, de lo más sutil, en todos los planos, pues comienzan a aparecer leyes que van a regir la dinámica o el comportamiento del universo en todos los planos, ¿no? Entonces, a partir de ese deseo, ¿no? Que también es una ley, porque lo que mueve al universo y lo que nos mueve a los seres humanos es el deseo de ser mejores seres humanos, el deseo de conocimiento, el deseo de avanzar en la vida, el deseo de conseguir cosas, bien sean materiales o cosas a nivel espiritual. Pues esa es una primera ley, la ley del deseo que nos enseña la Cábala, y a partir de esa ley del deseo surgen las demás leyes, la ley del dar y recibir, la ley del equilibrio, la ley, eh, por ejemplo, del mínimo esfuerzo, pero vamos a ver cómo es entendido esa ley del mínimo esfuerzo, la ley de la bondad, la ley del bien y del mal, eh, la ley de la restricción, por ejemplo, ¿no? La Cábala nos enseña que es importante restringirnos y saber cómo opera esa ley de la restricción para poder precisamente recibir, ¿no? Pero también a través de la restricción obtener, ¿no? Eh, y las leyes materiales, ¿no? Desde las que conocemos nosotros en las ciencias tradicionales como la química, la física, la astronomía, porque resulta que la Cábala lo abarca todo. Y la Cábala, según los sabios, es una de las 22 ciencias sagradas y antiguas de la humanidad. Entonces, a partir de la Cábala se deriva todo el conocimiento de todas las demás ciencias, de la astrología, por ejemplo, para quienes conocen Taro, sobre el Taro, que tú decías ahorita sobre los números, porque resulta, y tú mencionaste ahorita también la Torá, y la Torá significa Taro, Uh ¿sí? -huh. Uh Entonces, -huh. el conocimiento de la ley a través de los números, el conocimiento de la ley o de las leyes a través de los ideogramas, de un alfabeto, en este caso el hebreo, ¿cierto? A través de esas ideas graficadas o plasmadas en números, en inteligencias, como son las letras y los números, para poder entender o decodificar, ¿cierto? Todo eso que los sabios plasmaron en algún momento o nos transmitieron. Y hay que decir que hay una parte de la Cábala que
que es la teórica, y hay otra parte de la cábala que es la práctica, y dentro de la teoría y la práctica también hay una parte de la cábala que es la que se transmite de labio a oído, de maestro a discípulo, en los templos, ¿no?, de iniciación antiguos, como los de Egipto, los atlantes, al lado, en el otro lado del continente también, a lo largo de la historia, pues hemos encontrado civilizaciones que guardan, que han resguardado ese conocimiento, y ahorita, como estamos entrando en una era de luz, la era de Acuario, pues esas escuelas y esos conocimientos se están abriendo para que todos los seres humanos que quieran acercarse a ese desarrollo espiritual, pues lo puedan hacer. ¿Qué importancia tienen los números en este desarrollo cabalístico? ¿Uno juega con los números cómo? Juega con los números, nosotros somos números, cada uno de Ujú. nosotros es un número, todo en la vida es matemático, todo en la vida es geometría, el universo está construido bajo esas leyes de la geometría, de ahí pues que muchos nos acercamos a ese conocimiento de diferentes formas, ¿no? Uno es la geometría sagrada, las antiguas escuelas, la pitagórica, que es la más conocida, pues enseñaba las leyes espirituales a través del conocimiento de los números. Y Pitágoras decía que quien no amara los números o no conociera los números era casi imposible conocer a Dios, ¿no? Entonces, los códigos o las letras del alfabeto hebreo y todos los códigos antiguos, todos los idiomas o las lenguas ideográficas desde el sánscrito y las lenguas hermanas como el arameo y demás, tienen dentro de su organización eso que a nosotros nos parece algo muy extraño, muy complejo, ¿no? Las letras, los alfabetos de ellos que parecen jeroglíficos, ¿no? Son formas que evocan una inteligencia, que evocan una potencia, que evocan una acción, y para ellos la letra y el número era lo mismo. Entonces quiere decir que son códigos alfanuméricos que a través de ese conocimiento, de ese estudio, nosotros podemos llegar a conocer cosas muy interesantes, ¿no? Porque todo lo que ellos dejaron plasmado, escrito en la Torá, en el Antiguo Testamento, que es precisamente la Torá, ¿no? Los 5 libros del Antiguo Testamento, pues está ocultado bajo códigos, ¿cierto? Bajo simbología. Entonces, utilizando ciertas operaciones de letras y números, nosotros podemos llegar a conocer qué es eso que ellos trataron de decirnos, que velaron ese conocimiento sagrado, que velaron bajo ese simbolismo, que finalmente, llevado a la práctica, es el conocimiento de la iniciación del alma humana hacia el desarrollo espiritual. ¿Mm? Ok, entonces aquí vale la pregunta de si está dentro de estas 22 ciencias, hablamos ahí también del Kybalión, porque hay leyes parecidísimas en el Kybalión a lo que nos acabas de decir. Sí, es que muchas tradiciones son similares o derivan de o se acercan a, porque el conocimiento universal pues es uno, simplemente ha sido multiplicado o se ha transformado o ha evolucionado, pero esas leyes y ese conocimiento universal que nos han legado los maestros, los grandes sabios que han caminado sobre el planeta, pues es el mismo, es el conocimiento del universo, de la naturaleza, pero es el conocimiento de acercarse a lo supremo, del desarrollo humano, al desarrollo espiritual. Entonces, si uno mira y si uno revisa, por ejemplo, la tradición hindú, ¿sí? Si uno revisa las tradiciones de las dinastías orientales, japonesas, chinas, sobre todo la China, y si uno hace comparaciones, pues uno encuentra similitudes, ¿no? Y encuentra núcleos o semillas o puntos de confluencia similares, ¿no? Entonces, ese conocimiento se ha diversificado, se ha plasmado de diferentes formas a lo largo de todas las culturas del planeta, a lo largo de todas las civilizaciones que han caminado sobre el planeta,
Pero la cábala, si nosotros vamos a remitirnos puntualmente al origen de la cábala, y si uno va a los anales y cuando estudia los orígenes y la historia de la disciplina de la ciencia, pues se le atribuyen a Abraham, se le atribuyen a Moisés, ¿cierto? Ujú, A 1500 años antes de Cristo aproximadamente, incluso mucho antes, ¿no? A la escuela caldea, por ejemplo, ¿sí? Es uno de los orígenes, ¿no? O según lo que nos cuenta la historia, es uno de los orígenes como, eh, digamos que más puntuales, ¿no? O más cercanos al conocimiento nuestro. ¿Eh? Pero pues hay también diversas escuelas dentro de la cábala, como en todas las disciplinas, en todas las ciencias, porque además hay muchas formas de estudiar la cábala, ¿no? Y es ujú. tan amplia y tan profunda que cada grupo puede especializarse en una de esas líneas, ¿no? Entonces muchos se dedican a estudiar, por ejemplo, las operaciones matemáticas, ¿cierto? De la cábala, a trabajar con las letras, los números. Otros se dedican a la cábala filosófica, ¿cierto? Otros se dedican a la cábala cosmogónica, ¿no? Ujú. Pero básicamente, como lo he mencionado a lo largo de estos minutos, es lo que recibimos para poder alcanzar un desarrollo espiritual. ¿No? Parte de ese manejo de los números es lo que hacen los judíos, ¿no? Que juegan con esos números y juegan con esas formas y precisamente eso les ha ayudado a mejorar muchísimo la situación de vida por la que pasaron y hace que sean quienes son ahora. Muy bien. Decías que de ahí, que de la Torá nace el tarot, o sea, lo que nosotros conocemos como el tarot, que tiene 1000 presentaciones y la numerología. O sea que, ¿para qué me sirve a mí aprender cábala? Cuando me refiero a mí, me refiero a este público hermoso que te está escuchando. ¿Para qué nos sirve aprender cábala? Para mejorar la calidad de vida, ¿no? Para mejorar nuestra calidad de vida. La cábala le da a uno herramientas prácticas en todos los planos, porque tiene que ver con todo, en la economía, en la salud. Vamos a ver que con las letras hay unos ejercicios para cada órgano del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y hay una meditación para sanar cada órgano del cuerpo según se necesite, para proteger nuestras casas, por ejemplo, nuestros hogares, ¿no? Para adquirir conocimiento intelectual en alguna área específica, espiritual, ¿no? Pero sobre todo para conectarnos con nosotros mismos a través del conocimiento de la Torah, precisamente, ¿no? De la oración, pero la oración no entendida como Como la repetición. simplemente repetir, 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 sino la oración con conciencia, con el conocimiento de, ¿no? Porque cada vocablo, cada letra tiene una fuerza importantísima. La Cábala nos dice que cada letra es un atributo de la divinidad. ¿Sí? Que cada Wow. número es un atributo de de la divinidad. Entonces, a través de eso, nosotros podemos incidir en planos superiores si tenemos la disposición de ese dar y recibir, como lo hablábamos al principio, para obtener beneficios en muchas áreas, ¿no? En lo que nosotros queramos, pero más allá de eso, y insisto, es en esa exploración interna, ¿no? En esa exploración de nuestro ser interior, de nuestro ser superior, de la deidad o de esa fuerza cósmica que hay en nosotros. Entonces, es un camino de vida y se vuelve parte de la vida diaria, ¿no? Así como cepillarse los dientes, como bañarse, pues ya lo incorpora uno, lo va incorporando y hace parte de la vida diaria, pero en la práctica nos sirve para lo que uno quiera, según como uno lo maneje, y tiene aplicaciones en todos los campos, en absolutamente todos los campos de la vida y todos los campos del conocimiento. Ok, entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿te parece si hacemos un par de ejercicios? Tú dices algo precioso, qué pena con ustedes, pero es que me están pidiendo aquí el link eh, para enviarlo y está diciendo Paola que no pueden entrar las personas y no entiendo por qué si tenemos capacidad para 100.
Pero bueno, en fin, listo. Enviaremos la grabación a las personas que no lograron entrar con nosotros y acompañarnos. Podemos hacer un par de ejercicios. Decías tú que cada número conecta o cada símbolo conecta con la divinidad. Yo creo que nos parece muy propio del momento, aprovechando la vela y el aroma y la música y la conexión, hacer un par de ejercicios. ¿Te parece que se podría, querido Doc? Sí, claro que sí es posible. Ujú. Ok. Voy a presentar para que pronto podamos visualizar algo, para que las personas se puedan sintonizar. Me dice si se está viendo la presentación. Voy a bajarla un poquito hasta donde. Sí, señor, sí se ve y podemos es ampliarla un poquito. Ok, dame un segundo. Además, tiene unos símbolos absolutamente hermosos, ¿no? Tiene muchas formas de estrellas, de la geometría sagrada. Sí, así es. ¿Se ve? Sí, señor, se ve. Se ve Ok. perfecto. Bueno, la tradición utiliza mucho esto, lo vamos a ir viendo con el desarrollo del curso, pero es esta estrella, ¿sí? Una estrella de 6 puntas, y es la estrella que se utiliza, o el símbolo que se utiliza para hacer en muchas de las meditaciones y muchas de las operaciones mágicas de la tradición. ¿Mm? Entonces, lo que podemos hacer visualizando esa estrella y nosotros, cada uno de nosotros, dentro de esa estrella, como está en la imagen, podemos, si queremos, cerrar los ojos, ya teniendo en la mente la estrella que está ahí en la pantalla, simplemente es para que se nos haga más fácil visualizar el símbolo y nosotros dentro del símbolo podemos cerrar los ojos y podemos visualizar un número y el número que se nos venga a la mente, ese es el número que nos corresponde visualizar, trabajar y meditar en este momento. Entonces cerramos los ojos si así lo queremos y nos sentimos bien, como nos sintamos más cómodos, podemos también adoptar una posición cómoda en el sitio en el cual estemos. Y nos visualizamos a nosotros dentro, en el centro de esa estrella de 6 puntas, y vamos a visualizar también ese número, vamos a tener ese número que se nos viene a la mente en este momento. Y vamos a respirar de manera tranquila, pausada, profunda, siendo conscientes de la respiración. Somos conscientes y sentimos cómo el aire ingresa y sale rozando la piel de las fosas nasales, manteniendo la visualización nuestra dentro de esa estrella, una estrella dorada, y nos visualizamos dentro de la estrella dorada. Y teniendo ese número en la mente, nos vamos a conectar con ese número. Y desde la sabiduría de nuestra alma, de nuestro corazón, ese número nos transmite una fuerza, es una inteligencia que se está manifestando en este momento. Es una fuerza creadora, es una fuerza que mueve nuestro universo interno.
y simplemente vamos a sentir, vamos a percibir qué nos transmite ese número. Ese número siendo la manifestación de lo supremo en este momento. ¿Cómo me acerco a ese número? ¿Cómo me compenetro con ese número? Y me dice algo, puede ser un número, pueden ser varios, puede ser una cifra. Y visualizándome dentro de esa estrella, teniendo en la mente esa cifra, ese número, voy a visualizar como una luz también dorada desciende de lo alto y va a penetrar por el vértice, por la punta de esa estrella. Y esa luz penetra e inunda nuestra cabeza, ilumina nuestra coronilla. Y vamos a visualizar cómo esa luz baja a nuestro corazón, ilumina, inunda nuestro corazón. Y vamos a visualizar cómo esa luz desciende hacia nuestro hígado, ubicado en el lado derecho, debajo de nuestras costillas, iluminando, tocando los tres planos de nosotros. El ser supremo, el intermediario y el ser físico, las tres almas. Y ahora vamos a visualizar cómo esa luz dorada va a recorrer ese circuito. Cerebro, corazón, hígado, hígado, corazón, cerebro. Cerebro, corazón, hígado, hígado, corazón, cerebro. Y visualizamos ese circuito de luz. Respiramos pausada y profundamente. Y esa energía impregna los tres planos de nuestro ser. Y a través de la iluminación de esos tres planos, sabemos, entendemos y comprendemos cuál es el significado de ese número, de esa cifra. Puede que no ahora en este momento, pero con el transcurso de las horas, de los días, lo vamos a ver, se va a manifestar y vamos a entender, vamos a comprender, vamos a saber cuál es el objetivo de ese símbolo y cómo lo vamos a usar y cómo hace parte de la vida de cada uno de nosotros. Vamos a llevar las manos en mudra de oración hacia el pecho, hacia el corazón. Vamos a respirar 3 veces pausada y profundamente. Y vamos a inclinar la frente, nuestra cabeza hacia abajo, en símbolo de humildad, de gratitud. Abrimos los ojos. Y estamos atentos a la sensación del cuerpo,
a la percepción, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras entrañas. ¿Cuál es la sensación que sentimos, que percibimos? Muy bien. Gracias. Qué bonita. Gracias. Yo creo que podemos permitir que se abran los micrófonos y las personas compartan sus sensaciones. Levanten la manito y vamos dando la palabra. Lucía Beatriz, abre tu micrófono y cuéntanos. Bueno, muchas gracias. El primer número que se me vino a la cabeza fue el 7. Después, cuando el doctor dijo otro número, salieron 793. Y la sensación realmente fue, pues yo estoy como en la cama, encerrada en mi cuarto, y sentí fue calor, o sea, me calenté. Yo entré aquí a las 6 de la tarde muerta al frío, y ahorita lo que sentí fue, pues, las manos calientes y como que un calor. Eso fue mi sensación. Ok, bueno. Si quieren, apunten el número o los números, lo pueden apuntar. Pueden dibujar la estrella de 6 puntas y el número dentro de la estrella y lo pueden Ok, colocar debajo de la almohada, ok, doctor. por lo menos unos 21 días y Doctor, ¿los 3 números o el primer número? los 3, si fueron 3 números, los 3 los puedes Sí, colocar en ese orden dentro de la estrella y vas escribiendo, también pueden ir escribiendo los sueños, ¿no? ¿Qué soñaron? Si sueñan, si antes no soñaban, el significado de los sueños, porque es una conexión que van a tener con ese plano, ¿no? Superior, con el inconsciente, con el yo interno, con el yo superior. Y a través de ese número, a través de los sueños, van a comenzar a llegar mensajes, respuestas, soluciones, ¿no? gracias, doctor. Bueno, con mucho gusto. Esa es una forma de tantas, ¿no? Es una pequeña meditación, pero es parte de la practicidad de la metodología, de la tradición. Eh, ¿Qué vamos a ver? Nosotros vamos a ver, por supuesto, y valga el momento y la aclaración, no es un curso de judaísmo, no es un curso de hebreo, ¿sí? No es un curso práctico desde el abordaje filosófico, espiritual de la ciencia, de la disciplina, pero por supuesto hay que conocer cosas básicas sobre las letras, sobre los ideogramas, sobre sus correspondencias numerológicas y vamos a hacer algunos ejercicios interesantes, ¿no? Para poder comenzar a entrar un poquito en ese mundo de los ideogramas, de los glifos, de esas ideas, de esas potencias o energías divinas manifestadas a través de las letras y los números. Y por supuesto, el tema central, el árbol, ¿no? El árbol, el famoso árbol de la Cábala, que de pronto todos hemos visto o nos hemos acercado de alguna manera, y todos los significados, los simbolismos y la practicidad en los diferentes planos del conocimiento de ese árbol, ¿no? De las esferas de ese árbol, de las potencias o el significado espiritual y práctico en la vida del árbol, ¿no? No es simplemente como la teoría de es así, está configurado así y quiere decir esto, no, sino que eso tiene una practicidad, ¿no? Tiene una razón de ser para que lo pongamos en la vida práctica, ¿no? Para que vayamos vivenciando cuáles pueden ser los resultados o las vivencias en la práctica de este conocimiento, del uso del conocimiento. Esperemos un minutico, ya le voy a dar la palabra a los que habían levantado la manita. ¿Cuál es la diferencia de la estrella de 6 puntas y de 9 puntas? ¿Y cuál es la razón para poner el número entre la estrella de 6 puntas abajo de la almohada? Es que la estrella de 6 puntas nace de algo que se llama el rostro menor
de Dios en la cábala, en el árbol. Entonces nace de la configuración de 6 esferas que están como en la mitad de ese árbol, que nos permite como canalizar y acercarnos a través, es como, yo lo defino como un estabilizador de voltaje, porque la cábala nos dice que no podemos conocer o no podemos ver directamente el rostro de la divinidad, ¿sí? Entonces Sí. utilizamos como canales, como en las casas, ¿no? Para distribuir y amortiguar ese voltaje de luz y que los equipos en las casas pues no se vayan a quemar o fundir. Hacemos lo mismo acá, ¿no? Es como el símil, la analogía. Entonces, a medida que vayamos desarrollando la temática del curso, vamos a ver que pues esa fuerza suprema, esa divinidad se manifiesta en los diferentes planos y su energía se va mitigando, se va densificando, y nosotros para conectarnos con las esferas superiores, pues tenemos que valernos de esos canales, ¿m? Para no quemarnos, digamos, ¿no? Para que el voltaje pues no sea tan fuerte, tan alto. Esa es la de 6. Esa es la de 6. Ok. La de 9. La de 9 digamos que tiene otra simbología, pero en la cábala utilizamos la de 6. Ok. ¿Sí? La de 9, el 9 es un número evolutivo. El 9 es el número de la evolución de la conciencia dentro de la década, o sea, dentro de los primeros 10 números o 9 números. El 9 representa como la máxima evolución de la conciencia, el más alto grado de evolución de la conciencia, ¿no? Si ustedes se fijan, el 9, pues yo siempre lo digo en los cursos, es el circulito arriba, el palito abajo, y eso simboliza el ascenso de la conciencia al sol. Ok. Representa el sol y el ascenso de la conciencia al sol. El sol es el espíritu, el sol es la divinidad, el sol es nuestro Cristo interno o la divinidad interna. ¿M? Y si ustedes se ponen a jugar con los números, cojan cualquier número que tenga 9, por ejemplo, 1986, y ustedes sumen 1986, ¿sí? Y reduzcan ese número y quiten el 9, y si ustedes suman 186, les da la misma cifra, porque el 9 digamos que es un número que permite esa como traspolación o esa interpenetración entre los universos. Entonces, paradójicamente, ni suma ni resta, pero es la evolución de la conciencia. ¿Mm? Ni suma ni resta y es la evolución de la conciencia. Ok. ¿Y por qué lo ponemos entonces? El número que nos vino a la mente lo colocamos dentro de la estrella de 6 puntas que dibujamos, bien bella, bien linda, con color dorado, ahí adentro del número, y lo ponemos bajo la almohada 21 días. Osmosis, profe. La cábala, y dentro de la parte práctica que es el tarot, ¿m? Nosotros sabemos que todos son ideas materializadas, ¿no? Conocemos eso como arquetipos desde Jung, ¿no? Que fue el que más como que divulgó el concepto del arquetipo. ¿M? Y el arquetipo son moldes. El arquetipo, la etimología de la palabra arquetipo es modelo o molde, ¿sí? De algo. ¿M? Y los arquetipos, tanto individuales como del inconsciente colectivo, una de las formas de manifestación es a través de los sueños, porque a través de los sueños nosotros nos conectamos con ese plano astral, que es el mundo de los sueños, ¿no? El mundo onírico, que es ese plano también de transición cuando desencarnamos o cuando hacemos las transiciones entre encarnación y encarnación. Y cuando nosotros soñamos, pues vamos, nuestra alma va y estudia, conversa con otros, se encuentra con otros, aprende, enseña. Por eso decimos coloquialmente, lo voy a consultar con la almohada. ¿Sí? Es Ok. porque durante los sueños tenemos esa posibilidad de acceder a esos planos de los arquetipos y encontrar soluciones para las cosas. Entonces, a través de ese lenguaje, nosotros podemos conectarnos con eso que necesitamos, que queremos. ¿Mm? Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, manos levantadas, teníamos manos levantadas y quién iba a hablar. Yo vi que alguien, Lucía, ya habló. A ver, ¿quién más tenía su manita levantada? Lucía Beatriz, Amaya, Constanza, Lucía Beatriz, Lucía Beatriz.
Gracias, ya yo hablé. Listo. Constanza. Doctor, buenas noches. Quería hacer una pregunta. El árbol que dice usted tiene unas esferas, esas esferas, ¿qué son? O sea, ¿qué componente tiene cada una de ellas en el árbol? Y si ese árbol es de la vida de uno o de la vida del universo. Hola, Connie, ¿cómo estás? El árbol representa el universo en sí mismo, pero el árbol aplica para todo, porque es la representación del universo eh, y de todas las manifestaciones del universo. Entonces, tienes tu árbol personal. De hecho, el cuerpo humano, si lo miramos desde lo orgánico, no más desde lo físico, cada una de esas esferas representa un órgano, representa un sistema, representa una parte de todos los sistemas. Uno puede subdividir ese árbol y encontrar ahí la representación del sistema endocrino, del sistema nervioso, del sistema osteomuscular. A nivel psicológico, pues hay cabalistas y psicoterapeutas que utilizan la cábala y la aplican a la psicoterapia porque se puede esquematizar la dinámica de la conciencia en el árbol de la cábala, pero también es del universo y es como está conformado el universo. Entonces encuentras todas las virtudes, las manifestaciones y las cualidades de esa energía suprema o de la deidad en ese árbol en todos los planos. Encuentras ahí la disposición de los planetas, la disposición de las galaxias, de las 12 casas del zodiaco. Encuentras la evolución desde los minerales hasta el estado actual evolutivo nuestro. Entonces es el conocimiento de todo, en todos los planos del universo. Se puede aplicar incluso para las empresas, ¿no? Para trabajos empresariales. Bueno, tiene muchas aplicaciones, infinitas aplicaciones. Ya. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene su manita levantada o que quiere enviar mensaje al chat para leerlo? Sonia, muchas gracias. Con gusto, Sonia, nos encanta verte. Si nadie más tiene preguntas, Margarita, Enita, Liliana. Ok, si nadie más tiene preguntas, entonces yo creo, profe, que podríamos pasar a contar si decidimos aprender Cábala, ¿qué veríamos en Cábala? ¿Cuáles serían esas temáticas que tendríamos los días miércoles por Google Meet de manera virtual de 5 a 7, una hora teórica y una hora de ejercicio maravilloso para hacer la tarea? ¿Cómo sería esta temática? Bueno, básicamente lo que dije hace unos minutos, que es pues conocer un poquitico más de dónde viene, un poco de la historia, de la tradición, sus fundamentos, sus diversas como raíces, ¿no? Concepciones a lo largo de la historia hasta nuestros días. A partir de ahí, como lo está mostrando Paola, entonces el conocimiento de los ideogramas del alfabeto hebreo y sus correspondencias en números para poder entender un poco cómo es que la tradición ha descifrado o ha decodificado pues toda la enseñanza espiritual a través de esos símbolos, ¿no? Entender esa simbología, pero también para llevarla a la vía práctica, ¿no? Vamos a hacer ejercicios a partir del conocimiento de esa simbología con nuestros nombres, por ejemplo, o para de pronto tomar decisiones o para conocer sobre nuestra salud. A partir de ahí se pueden hacer ejercicios para la vida diaria, para lo que cada quien lo pueda o lo quiera aplicar. Y como les decía también, vamos a abordar la simbología del árbol de la vida, del árbol de la cábala, con todo lo que tiene que ver y con todas
pues con toda la profundidad que se requiere, ¿no? A pesar de ser un curso como introductorio de apertura básico, pero no por eso no quiere decir que le restemos profundidad. Entonces, le vamos a dedicar un buen tiempo, casi que la mitad del curso, a estudiar el árbol de la vida y cuál es la simbología y también cómo lo podemos llevar a la práctica, y vamos a hacer ejercicios prácticos sobre cada cosa que veamos, ¿no? Cuáles son las esferas, cómo están distribuidas, cuál es su composición, cuáles son las virtudes, las cualidades. Digamos que dentro del estudio de la Cábala se habla, por ejemplo, del estudio de las 10 esferas, de las 22 letras, ya para aterrizarlo un poco, de los 32 caminos de sabiduría que involucran las 10 esferas y las 22 letras, las 50 puertas de la inteligencia, que tiene que ver con algo que los judíos y la tradición llaman las cuentas de Omer o de Omer, ¿no? Que son de 49 días después de la Pascua, haciendo precisamente meditaciones con cada una de las esferas, porque cada esfera a su vez pues tiene dentro de sí como un árbol pequeñito, ¿sí? Entonces son como universos o fractales, como las matriuscas rusas, ¿no? Que tienen una muñequita dentro de la otra. Entonces, asimismo, el árbol está diseñado por el propio universo. Entonces, con esas 50 puertas de la inteligencia y sus meditaciones correspondientes, en los días pues, que corresponden, los judíos, la tradición, hace unas meditaciones, unas oraciones para poder acercarse al conocimiento de esas esferas, de sus caminos, para el desarrollo de la conciencia, para el crecimiento espiritual. Entonces, si lo queremos resumir, es el estudio de las 22 letras del alfabeto hebreo, de las 10 esferas que componen el árbol de la vida, el árbol de la Cábala, los 32 senderos de la sabiduría, las 50 puertas de la inteligencia y pues otros ejercicios prácticos que haremos ya hacia el final, sobre elaboración de algunas cosas, por ejemplo, la mesusa que se utiliza para proteger el hogar. Miraremos, por ejemplo, una oración precisamente para conectarse a través del sueño con esos planos superiores, y una serie de meditaciones y utilización de las letras con las estrellas, otra serie de meditaciones también con la misma estrella, pero para diferentes propósitos. Bueno, básicamente es eso y lo que tiene ahí Paula en la presentación, que es como lo que tienen también ustedes en sus chats. Uno de estos temas que es justamente el último que va a señalar ahí Paola, convertir, que era la parte, Paola, si la pasas, gracias, convertir los obstáculos en desafíos y estos en bendiciones. A mí ese tema me parece absolutamente maravilloso porque en nuestra creencia, ya la puedes pasar, Pau, gracias, en nuestra creencia o en nuestras creencias limitantes, nosotros vemos la vida como un sufrimiento y resulta que debemos ver la vida como un logro, ¿no? Cada cosa que nos pasa es una experiencia que adquirimos y cómo esa experiencia nos permite crecer y cómo el espíritu necesita exactamente eso que vivimos para poder ascender esa escalera de la que estábamos hablando. Así es, mira que lo que tiene ahí Paola me ayuda a explicar un poquito más. Hay una parte teórica que es esa que acabo de mencionar, que va pues obviamente también con su parte práctica, a pesar de ser muy teórica, pero como es algo práctico para la vida, pues los cabalistas y la tradición hablan sobre virtudes o el desarrollo de virtudes para poder alcanzar ese conocimiento interno y ese camino de evolución de la conciencia. Entonces ellos hablan, por ejemplo, del pan de vergüenza. ¿Qué es el pan de vergüenza? Sí, lo vamos a explicar. Conceptos como la importancia de apreciar lo que tenemos, pero también la importancia de restringirnos sobre ciertas cosas y el porqué de eso. Sobre la mala lengua, por ejemplo, sobre los chismes o sobre hablar mal de otra persona, ¿no?
sobre la ley de la causa y el efecto, la evolución gradual de la conciencia, bueno, sobre el perdón, sobre la caridad, sobre la oración, ¿no? Que es eso que dice ahí al final, Teshuvá, ¿no? Tefila, ¿sí? Entonces todos esos conceptos los vamos a ir desarrollando como es un abordaje filosófico, ¿no? Un abordaje que nos sirva para ponerlo en práctica, para desarrollar esa conciencia o para ser más conscientes de, ¿no? Darnos cuenta de, finalmente es eso, ¿qué es la conciencia o el desarrollo de la conciencia? Darse cuenta de qué estoy haciendo, por qué lo hago, cómo lo hago, para qué lo hago, cuál es el objetivo de eso, ¿no? ¿Cuál es la coherencia en eso que hago, ¿no? ¿Mm? La coherencia, exactamente, sí, señor. Estar en el momento. Muy bien, pues si alguien tiene alguna pregunta en este momento, hable ahora. Paola, si fueras tan amable de subirlo al grupo de WhatsApp, estas dos fichitas que tienes, te lo agradecemos muchísimo. Creo que es un tema no solamente interesante, mágico, maravilloso y que tenga unos apelativos o unos sinónimos de qué bonito, sino es un tema supremamente profundo. Es un tema donde el solo hecho de decir, me voy a conectar con la bondad, me voy a conectar con ese ser, me voy a conectar con mis maestros, eso ya habla de una profundidad, de una disciplina y de un criterio para empezar a conocer y a caminar por este tema de la cábala. Se me ocurre a mí la pregunta, querido profe, ¿cuánto tiempo llevas estudiando esto? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegué? Por causalidades de la vida. Conocí Ajá. un maestro ya hace en el 2007, pero me comencé a acercar, pero estudiándola unos 6 años, 7 años aproximadamente. Eh, y la pregunta también viene como anillo al dedo porque primero no soy cabalista, ¿no? No soy experto y sabio en cábala, ¿no? Simplemente pues quiero compartir como algo de lo que he aprendido y de la experiencia y, y ser como una puerta para que más adelante pues puedan quienes les quede ahí el interés profundizar en el tema, pues que puedan acercarse a los verdaderos maestros. ¿Mm? Entonces es como desde ese aprendizaje que he ido realizando interno, pues es como un aporte, una semillita, un granito de arena para en ese dar y recibir y en ese compartir para aportar a las personas que quieran acercarse al conocimiento. Es simplemente eso. Muchísimas gracias, querido doctor. Cambios que hayas visto aprendiendo o aplicando estos principios de cábala en tu vida desde que empezaste. Pues no mucho, o sea, al controlar, por ejemplo, la impulsividad, ¿sí? Ujú. Aunque todavía, como estamos en el camino, pues cuesta, ¿sí? Bastante. Sí. Entonces somos esos diamantes en bruto y a veces, ¿no? Unos más que otros, pero todos los días es un aprendizaje y a veces uno piensa que uno retrocede o que de pronto como que algo que ya había trabajado lo ha superado y resulta que no es así. ¿Sí? Ujú. Entonces, enseña paciencia con uno mismo, enseña sobre todo con uno mismo, ¿no? Ujú. La tolerancia con uno mismo, la aceptación de muchas cosas que uno comienza a descubrir que uno pensaba que de pronto no tenía, a trabajar esos defectos o esa sombra, esos demonios que va uno encontrando internamente. Cambios pequeños, ¿no? Que por muy pequeños que sean, pues son importantes para el crecimiento espiritual, ¿no? Puede que uno se demore 10 años en hacer un cambio, ¿sí? Puede Sí. que se demore toda una vida en hacer un cambio.
Pero pues precisamente una de las cosas que he aprendido es ese comenzar nuevamente, ¿no? Todos los días es un comienzo, todos los días es un aprendizaje, y algo que enseña la Cábala y que enseña la tradición es que todas las noches uno debería hacer ese acto de introspección, ¿no? De conciencia. ¿Mm? Ujú. Es una de las enseñanzas de la tradición, ¿no? ¿Qué faltó? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo no tan bueno? ¿Qué hay que corregir? Entonces la enseñanza es como el estar atento y el estar en conciencia para poderse dar cuenta de. La disciplina del cuadernito de gratitud, la disciplina del cuadernito de la guía del día, en donde digo, uy, hoy sí que mejor dicho, bajé 30 escalones, pero al día siguiente escribir subí 500. Esa actividad disciplinaria con uno mismo que permite ese conocimiento, autoconocimiento y autocrecimiento. Yo quiero hacer una pregunta final, Doc. Yo soy católica practicante y voy a ver la Cábala. ¿Qué incidencia tiene? No, pues ninguna. Mira que eh, uno de los maestros cuenta, ¿no? Cómo él dentro de sus discípulos, de sus cursos, pues tiene sacerdotes católicos, tiene pastores cristianos, ¿cierto? Entonces, más allá de las creencias que nosotros tengamos, pues el curso, o más que un curso, como lo dije al principio, los encuentros de compartir son para simplemente eso, compartir experiencias, conocimiento, herramientas para la vida, independientemente de la creencia, filosofía, credo que cada uno tenga, ¿no? Cada uno filtra y toma lo que le sirve y deja pasar lo que de pronto no. Pero pues no hay una restricción, no hay. Uh-huh. Muchísimas gracias. Creo que hemos abarcado como la filosofía, la religión, los aprendizajes, la herramienta. Perfecto. Entonces, en la nueva escuela vamos a tener este encuentro los días miércoles de 5 de la tarde a 7 de la noche. Para quienes están en España, Puerto Rico, México, Miami, bueno, en Estados Unidos, para quienes no están en Colombia y hay diversidad horaria, no se afanen y no se angustien y no se preocupen. Nosotros abrimos un grupo de WhatsApp si es de su interés a inscribirse y tomar esta temática. Y en el grupo de WhatsApp el profesor sube la información, el material, los dibujos, los libros, los textos, para que todos los personajes que participen del grupo puedan imprimir, tener su material y poder trabajarlo. Este mismo material se manda por el correo electrónico para que ustedes lo bajen en el computador y lo puedan tener, y de igual manera la clase se graba. Esta presentación la tendrán acá. Paola ahora se encarga de hacernos el favor. La subimos aquí al grupo, la tienen en sus correos para que puedan volver a escuchar, hacer sus preguntas, y así es la modalidad de la clase. Entonces, si yo no pude llegar porque es que la diferencia horaria con México son 2 horas e iba en el bus y no pude llegar a la clase y no pude escribir, solo escuchar, sin angustias, sin afanes, tenemos esta solución perfecta. El material, el profesor lo sube para cada clase, nos envía los libros y los textos para que los podamos tener, tenemos la grabación y tenemos 2 modalidades para que ustedes puedan tomar sus cursos. Una modalidad en la parte de la inversión que van a hacer en ustedes es hacer los pagos mensuales o hacer el pago total al inicio del semestre. Entonces, si vamos a ir por la modalidad mensual, hacemos un pago de 160,000 pesos mensuales, que es muy cómodo. Y si no, pues entonces hacemos el pago total y obtendremos un 10% de descuento en el pago total. Quienes están en la escuela, quienes ya han tomado cursos con nosotros, no pagan la inscripción. Quienes vienen por primera vez a inscribirse en la escuela, pues adjuntan una serie de documentos para poder abrir su carpeta, para poder abrir su folder, y la inscripción a la escuela vale 70,000 pesos. Realmente pensamos que son precios muy cómodos, muy pagables. Nosotros no tenemos la pretensión de cobrar cantidades de dinero que nos hagan llenar de plata y no pensar en el bolsillo, y más en estos momentos de cambio económico que atraviesa el mundo. Esa es la modalidad. Ahora sí,
Creo que alguien tiene una pregunta. ¿Por cuánto tiempo es el curso? Muy bien, Adriana, gracias. Empezamos el próximo miércoles, que es 8 de febrero, y vamos hasta junio, ¿no, profe? Son 12, 14 sesiones y terminamos en junio 21. Sí, así es. Así es. Ahora, la continuidad depende de la exigencia. Yo siempre digo, nosotros tenemos una gran bendición con el doctor Perea, y es que él entrega su material, habla, enseña, y si se quiere profundizar, decimos, listo, nos vamos y profundizamos con este tema y nos vamos un tiempo más, vamos conociendo y nos vamos dando cuenta del ritmo, qué me movió, qué no me movió, qué me gustó. Gracias, Adriana, por tu pregunta. Perdón, Marinita, el costo, si uno paga de contado, ¿cuánto es? Perdón. Son 800 y te queda el descuento del 10%, 160 por 5. Febrero, marzo, abril, mayo y junio. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Recibirán entonces su grabación en donde pueden disfrutar de la meditación para que conecten con su número, que ese ya fue un gran regalo. Yo ya tengo los míos y empezamos a trabajar los 21 días en la estrella dorada debajo de la almohada. A ver qué pasa, a ver cómo funciona esto. Agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación a este conversatorio, el deseo de aprender, de conocer y de crecer, de conectarnos, de poner esos plumajes a volar en esta misma vibración. El poder tener, yo no sé si lo que voy a decir es ligado a la cábala, profe, pero es lo que me vibra en este momento. Y es que cuanta más alta es nuestra vibración emocional y espiritual, mayor es la frecuencia con la que nos movemos y mejores cosas podemos hacer. Fíjate que tú decías que una de las cosas importantes de la cábala es desear el bien al otro, no hablar mal, el uso de la palabra. Y a veces nosotros nos pegamos unas enganchadas y pérdidas de tiempo en cosas que no valen la pena. Cuando yo cambio esa vibración y esa frecuencia, soy un mejor ser humano. Y no importa que de aquí para afuera las cosas no vibren igual. Mi vibración y mi frecuencia logra que esos lugares se estabilicen y se mejoren. Esa fue una de las tareas que hizo el Maestro Jesús, si no estoy mal, con su vibración y su frecuencia amorosa. Entonces vamos a aprender herramientas que creo para todos son útiles y valiosas. Agradecemos su presencia. Cerramos diciendo que en la nueva escuela tenemos ese crecimiento físico, mental y espiritual en talleres y cursos, en charlas, en diplomados internacionales. Tenemos uno muy lindo con Venezuela y Argentina, que es el diplomado de terapia Z y el curso de fragmentación e integración del alma, que también es muy bonito. Y en la escuela, dentro de las actividades que hacemos corticas, tuvimos el sábado pasado el año chino, el conejo de agua, en donde la profe María nos contó y nos explicó por qué tenemos que tener un animalito de identificación. Este sábado ella va a hacer un taller muy bonito que es de constelar las metas y los proyectos y cómo estas metas y proyectos constelados se unen, se confabulan, se integran para que el universo cree la energía junto con nosotros desde la vibración del corazón y esto se pueda dar. Y entonces este es el sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde y ya ustedes han recibido la programación de los cursos que tendremos este año para que vayan tomando sus decisiones, hagan sus mejores elecciones. Y aprovecho la conexión de las dos cosas para contarles que precisamente como el tema de las constelaciones está tan amplio, tan abierto y todos somos como por modas y queremos aprender esto porque es lo que está de moda, los lunes vamos a tener unos encuentros sobre constelaciones en la base de la constelación, qué es y para qué sirve y cómo se usa eso y no nos dejemos engañar. Y precisamente pues es el doctor Perea quien nos va a acompañar en esos encuentros, hará su charla y nos contará. Enita, a ti muchas gracias, que tengas feliz noche. Los días martes. Perdónenme, los días martes, gracias profesor, los días martes. Entonces,
Ahí les voy contando, les dejo esas pinceladas para que vayan preguntando y agradecemos infinitamente su compañía, agradecemos muchísimo su presencia y esperamos que tomen sus decisiones y nos veamos el miércoles.